Ahora sí, ya estamos transmitiendo. Hola, ¿qué tal? Aquí haciendo pruebas, ya estamos iniciando formalmente aquí nos empiezan a saludar Joaquín, la doctora Graciela. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, Hola, Ceci, hola a hola, ¿qué tal? todos. Desde allá del sur de este continente y acá más arriba al norte. Qué gusto estar conectadas, doctora Graciela, un gusto. Y bueno, muy emocionada de este primer encuentro, ¿sí? Para compartir un poco de lo que es Avian y de... Así es, querida Ceci, y ahora vamos a iniciar la grabación también en el Zoom para después compartirla. Me quiero asegurar de que se esté grabando, por las dudas les aviso a Natalia y a Joaquín para que lo tengan presente. Bueno, acá estamos. Bueno, me presento. Para quienes no me conocen, mi nombre es Graciela Varela, soy médica funcional integrativa y estoy muy abocada al tratamiento biomédico y funcional para pacientes con autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. Soy directora de Espacio Vital y con mi querida Cecilia, que ya se va a presentar, hemos formado esta hermosa propuesta que se llama Avian y ya les vamos a contar un poco en qué consiste. Ok, sí, déjenme un momentito ver, nada más confirmar de grabar, ¿sí? Y Bien. bueno, en lo que se confirma, muchas gracias, doctora. Yo soy la Virginia Fernández, soy fundadora y presidenta del INCA y tengo más de 20 años desde que se fundó el INCA, trabajando, preparándome, buscando abordaje biomédico integral. Y les hablo de hace mucho tiempo, siempre renovándonos, siempre teniendo nuestra mente abierta, sombrilla, para poder entender y seguir evolucionando, ¿sí? Y revolucionando. Y para los que no me conocen, para mí la parte más importante es, tengo un hijo con autismo de 3 años. Estamos en el de adulto y es todo un reto, pero ya pasé otro. Entonces, pues, un poquito más de recorrido con la ayuda de la doctora Graciela, toda su parte médica, toda su formación, mi formación bioquímica y de poderles dar información real y valiosa de vida, hacer cambios, mejorar la calidad de vida de las familias que tienen miembros con temas de autismo o cualquier problema en el Bueno, muy bien. muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a todos por participar. Es una alegría compartir con ustedes después de esta presentación. Bueno, me gustaría, por empezar, que empecemos a contarles los temas del neurodesarrollo, ¿no? ¿Qué es Avian y cómo Ande. abordamos los temas del neurodesarrollo? ¿Qué te parece, Por Ceci? favor, adelante, doctora. Bien. Eh, bueno, ¿por dónde empezar, ¿no? Con estos temas que hoy en día de diferentes maneras nos atraviesan a todos, ya sea la familia de una persona que tiene autismo u otro tema del neurodesarrollo, ya sean docentes, médicos, nutricionistas, terapeutas, diferentes profesionales de la salud, familiares. A todos nos toca de alguna manera, un poco más cerca o no, pero esta temática está cada vez más presente y más vigente.
Y cuando hablamos de una persona, y en la mayoría de los casos son niños, ¿no? Con trastornos de neurodesarrollo, eh, siempre yo como médica integrativa digo que ningún paciente es igual a otro, y cada paciente es único, individual, y cuando vamos a tratar un tema de salud, cualquiera sea ese tema, vamos a hacerlo desde un profundo conocimiento de cada persona, cuáles son esas causas, cuáles son las bases de la patología, para recién poder ahí hacer alguna propuesta terapéutica, ¿no? Y si vamos más lejos, somos esa totalidad: cuerpo, mente, emociones, alma, espíritu, si se quiere. Y bueno, dentro de las herramientas que cada profesional en equipo, ¿no?, puede brindar, vamos buscando mejorar la calidad de vida de las personas, bueno, cualquiera sea la situación, condición o patología. Ahora, siempre digo, volviendo a esta afirmación, que cada paciente es único, individual, pero cuando se trata de un paciente, sobre todo un niño con autismo, yo digo que conocí a un niño con autismo. Tan diferente, o sea, no podemos generalizar, ¿no?, con este diagnóstico, que es un diagnóstico finalmente conductual, ¿sí?, que se logra a través de diferentes test con síntomas de la conducta. Ahora, detrás de eso, ¿qué es lo que encontramos, ¿no? Y en este amplio espectro tan diferente, creo que, bueno, un poco esto, ¿no?, resume la idea y la propuesta que tenemos para contarles. Desde mi lugar como médica, podría decir, entonces, que veo al autismo como una alteración neurobiológica compleja, resultante de factores genéticos y ambientales. Ya voy a desarrollar un poco esto que estoy diciendo después que Ceci tome la palabra, ¿sí? Pero bueno, entonces digo que es una alteración neurobiológica compleja resultante de la interacción de factores genéticos y ambientales, que van a desregular en mayor o menor medida los grandes sistemas: gastrointestinal, inmune, nervioso y metabólico. ¿Sí? No es una cuestión solamente de sistema nervioso, del área de la psicología. Y eso se va a expresar clínicamente como trastornos diferentes en la esfera psicoemocional, en ese individuo que ya viene genéticamente predispuesto. ¿Mm? Bueno, me gustaría que cuentes, Ceci, un poquito más, Bueno, ¿no? me Vamos a ir encanta desarrollando. cómo lo resumen, ¿no? Sí, efectivamente. Yo quiero dar un poquito de todo esto que está diciendo la doctora, algo bien importante para mí, como madre y como profesional en la salud. Hay tanta información ya, tanta información por muchos lados, que a veces los papás eh, nos quedamos abrumados. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cómo hacerle? Entonces, todo lo que está diciendo la doctora Graciela y lo que trabajo con ella es, nuestro objetivo es dar paz, dar un enfoque claro, y como ella lo acaba de comentar, empezar a entender primero esos factores que todo se va uniendo, ambientales, cuáles son, ¿sí? Desde concepción, nacimiento, lactancia, sus primeros 1000 días, cómo se alimenta, qué padecimientos tuvo, si tuvo reflujo. Todo esto lo bajo a un tema un poco más coloquial de padres, que tenemos que estar alertas, porque esa información al médico le va a dar la pauta por dónde trabajar, pero nosotros los padres tenemos que saberlos, tenemos que tenerlos en nuestro panorama, si no, ¿sí? Trabajo mucho con papás, es con quien más trabajo, y lo primero que preguntas es lo que dice la doctora. ¿Está evacuando? ¿Qué enfermedades ha tenido? Y a veces no las tomamos en cuenta, porque estamos muy abrumados, o porque no tiene contacto visual, o porque no habla. Pero atrás de eso, como dice la doctora, hay muchas cosas. Sí, hay un componente genético, pero más que genético es epigenético, que es lo que se trabaja mucho, y por eso tanta pregunta: ¿cómo nació? ¿En qué ambiente está? Ambiente emocional, ambiente físico, hay mucha carga química, hay muchos limpiadores, vivimos enseguida de un dispensador de gasolina o gasolineras, así decimos en México. Todo eso influye, ¿verdad? ¿Qué edad tienen los padres? ¿Cómo está esta salud integral del padre?
que desde el día 1 de concepción va a impactar, ¿sí? Todo. Entonces, y el enfoque, la base de todo este proyecto o protocolo biomédico, como dice la doctora, individualizado, ¿sí? Porque nadie somos iguales, ¿sí? Es la nutrición. Y hemos llegado, la doctora Graciela y yo, a un concepto que nos gusta porque integramos todo, que se llama neuronutrición, ¿sí? Pero ¿dónde entra, dónde inicia la neuronutrición? Pues en el sistema gastrointestinal, en el intestino, ¿verdad? Y de ahí, si tuviéramos una pantalla grande, vamos a llegar en ese intestino, ¿hasta dónde? Hasta la microbiota. Que ahí la doctora Graciela tiene una especialidad y esa capacitación que ella tiene, ese abordaje tan integral y tan exclusivo de poder entender la microbiota, pero ¿para qué? Para mejorar el neurodesarrollo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos puedes hablar de la microbiota en todo este concepto tuyo como médico para abordar a ese niño único, ¿sí? Que requiere apoyo para su neurodesarrollo? Bueno, sí, la microbiota es clave. Hoy en día nos resulta clave para cualquier tipo de abordaje, cualquier patología. Últimamente los inmunólogos, los dermatólogos, los cardiólogos, los neumonólogos, etcétera, están actualizándose en estos conceptos porque creo que no hay ninguna parte del cuerpo que no esté influenciada por la microbiota, que ¿qué es? Es ese ecosistema microbiano interior. ¿Sí? El conjunto de bacterias y otros microorganismos también que habitan nuestro cuerpo, son principalmente bacterias y sobre todo están en el tracto gastrointestinal, también en la piel, en las mucosas y gran parte habita en el colon, en el intestino grueso. Tiene muchísimas funciones la microbiota, claves. No solo nos ayudan a digerir, por ejemplo, las que están en el aparato digestivo, sino que también son como un órgano metabólico más, podemos imaginarnos, ¿sí? Porque también los nutrientes van a pasar por esta microbiota que los van a transformar, depende del tipo de bacterias que tenemos dentro, puede ser que comamos la misma cantidad de hidratos de carbono, por ejemplo, y una persona va a elevar la glucosa en sangre mucho más rápido, en mayor cantidad que otra. ¿Por qué? Porque va a tener distinto tipo de microbiota, es un ejemplo entre tantos que puedo dar de la parte metabólica, y entonces eso va a condicionar que el metabolismo sea diferente en uno o en otro. Entonces, por eso digo que es como un órgano metabólico más. También gestiona la inmunidad, totalmente. Depende del tipo de microbiota que tenemos, también que permitan la coexistencia de gérmenes patógenos o la aparición de enfermedades. De eso depende muchísimo. Entonces, por ejemplo, van 5 personas a un restaurante, comen una comida en mal estado, 3 terminan con una gastroenteritis, alguna internada, y 2 no. Comieron lo mismo, ingirieron la misma clase de bacterias patógenas o subtoxinas, pero la microbiota de las que se liberaron de la enfermedad, por supuesto, es diferente, es mucho más fuerte, no permite la multiplicación excesiva de patógenos. Y así puedo dar muchísimos ejemplos, la inmunidad respiratoria, el mismo, bueno, acá en Argentina tuvimos bastante problemas con el dengue, pero es lo que yo vengo publicando desde hace rato en mis redes, ya el mismo mosquito que transmite el dengue, el vector, el Aedes aegypti, dependiendo de la microbiota que tenga, permite la reproducción o no del virus, y lo mismo nos pasa a las personas. Y así, bueno, las bacterias deciden si se queda o se va el COVID, el estreptococo, el estafilococo patógeno, para decirlo de una manera simple. Entonces también en la inmunidad tiene un rol importante. La producción de neurotransmisores. Además, ¿sí? Hablamos de que el intestino es el segundo cerebro, porque también ahí se gesta, ¿no?, la producción, la degradación de neurotransmisores. La mayor cantidad de serotonina se produce en el intestino, la serotonina, que es un neurotransmisor, por decirlo, antidepresivo. Y también cuando hay un sobrecrecimiento de bacterias patógenas, se puede desregular esa producción de neurotransmisor y generarse, no sé, por ejemplo, más dopamina,
que si bien la dopamina nos sirve en ciertas cantidades, el exceso puede producir una sobreestimulación, hiperactividad, agresividad, Los etcétera. Entonces, conductuales. sí, ¿querés ir agregando algo a lo que digo, Ceci? Sí, Porque sí, me gustaría como dar ese eslabón, o sea, por eso y por todo lo que comentas, puede haber una de las primeras respuestas que siempre nos hacemos los papás. ¿Por qué tengo dos hijos y uno está dentro del espectro autista o tiene un tema de neurodesarrollo y por qué otro no? O sea, soy la misma mamá, fueron partos similares y por qué uno sí y otro no, pues puede ser que haya cambiado la microbiota del bebé, entonces la respuesta es diferente, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante todo este tema del segundo cerebro y todo lo que hablas de neurodesarrollo? Sí, bueno, se habla que pues, en sí la microbiota le llaman un órgano endocrino por todas las hormonas que se están produciendo. Pero ¿qué nos impacta a nosotros todas esas hormonas en el cerebro? Pues creo que todo, porque el neurodesarrollo es eso, es una madurez de todo el sistema nervioso. Sistema nervioso central, periférico, ¿sí? Entérico, todos los sistemas donde los cuales está involucrado la mielina y las neuronas, porque tenemos neuronas en todo el sistema, ¿sí? Y ahí es el neurodesarrollo donde empieza en generar redes neuronales, ¿verdad? El cerebro del bebé es como una gran enredadera y hay que hacer poda y hay que generar esas bonitas conexiones. ¿Y cómo se hacen esas conexiones? Uno, la poda, las tijeras, necesito cierto tipo de hormonas, de proteínas que van a trabajar para empezarlas a hacer. ¿Dónde se inicia esa generación de estas enzimas de poda? Con los cofactores del intestino. Ahí vemos dónde empieza el bebé. Y la segunda, ¿sí? Cómo fortalecer esas redes neuronales para que se hagan fuertes y no tengamos esos comentarios de que es que el niño estaba bien y se me echó para atrás, porque aprende y desaprende, porque faltan buenas conexiones. Las neuronas están desnutridas, necesitamos conectarlas bien, ¿sí? Su buena sinapsis, su buena mielina. ¿Y dónde empieza eso? Pues en el intestino y en su alimentación. Así que hay que poner atención a todos estos puntos, ¿sí? De esta historia del niño para poder generar o eficientar, mejorar o hasta generar el neurodesarrollo, ¿sí? ¿Verdad, muy doctora? importante, sí. Y ahí vemos en retrospectiva cómo todos los factores que fueron incidiendo en el desarrollo de esa microbiota, no es lo mismo nacer por parto normal que por cesárea, la alimentación en los primeros meses de vida. Entonces, si el niño nació por cesárea, ya no heredó el manto vaginal bacteriano. Sí es. Y como dijiste, si hay mucha infección por una deterioro o una debilidad en su sistema inmune porque su microbiota no está mal y empiezan una cantidad de antibióticos sobre ese bebé, pues ya le abrimos la puerta al dragón. Tenemos que mejor cerrar la puerta, como digo yo, para poder ayudar a ese niño, ¿verdad? Exacto. Y el cerebro del recién nacido crece del 36 al 80% los 2 primeros años de vida. Y ahí aumentan las dendritas, los axones, las células de la glía, que son tan importantes y hacia donde se dirige el tratamiento biomédico también, que son las otras células del sistema nervioso, es el otro cerebro, ¿no? Así es. Y todo eso en relación paralela con la microbiota intestinal, paralela. Así es. Por eso, como vos decís siempre, es la ventana crítica de los 1000 días de vida. Así es. Y el estar preparado, la información nos empodera, ¿verdad? Entonces, tanto los médicos por un lado, con toda esta capacitación de ver otro enfoque, como lo has comentado, vivir la medicina de manera diferente a lo que hemos vivido, y los padres igual, esta información que nos empodera, pero aquí en información, tener una información clara, coherente, y lo digo porque a veces como papás escuchamos tantas cosas, leemos tantas cosas que nos abrumamos y ya no sabemos por dónde. Pues los papás no tenemos esa formación, por eso necesitamos un guía, un médico enfocado en protocolo.
y que tú puedes ser su apoyo. O sea, lo hemos dicho, ¿no, doctora Grace? Los papás son como el brazo fuerte, porque son los que viven 24/7, 365 por N años con el niño. Y nos pueden dar mucha información al médico, mi hijo está así y así y así, para que el médico tome esa información y pueda conectar microglía, microbiota, sistema inmune y todos los sistemas nerviosos, ¿verdad? Así es, por eso es importante llevar un registro, eso, somos un equipo con los papás. Entonces pedimos llevar un registro y en ese registro, bueno, vos tenés uno muy hermoso, que es el que usamos en Avian, Sí. consignamos cómo es la materia fecal, qué cambios hubo, cómo está la piel, cómo está la lengua, cómo están las orejitas, los ojos, Uñas. las uñas. Sí, sí. Por ejemplo, las manchitas en las uñas también nos hablan de déficit de algunos minerales, oligoelementos. ¿Qué pasa cuando se introduce cada nutriente, cada suplemento? Así es. Vamos viendo de manera ordenada, secuencial, los estudios de laboratorio que sí son importantes hacer para ver qué está pasando dentro de ese cuerpito y poder actuar en consecuencia. Así es. Y con toda esa información, ¿sí? Poder hacer como el eslabón perdido, ¿no? ¿Cuál es? Hacer esa conexión con las conductas y el aprendizaje, ¿sí? Entonces tenemos nutrición, conducta y aprendizaje. Entonces, toda conducta del niño o toda habilidad o toda herramienta que se adquirió o que no se pudo adquirir está relacionada con la parte biológica, ¿sí? La parte orgánica. Siempre digo, cada conducta del niño nos está diciendo algo. El cuerpo habla y el niño habla, o sea, aunque no tenga lenguaje, ¿sí? Si el niño gira y gira, aletea, pues hay una hiperquinesia, entonces tenemos el sistema propioceptivo alterado. Hay que ver ese sistema propioceptivo, como dijiste, puede estar relacionado deficiencia o muy alta la dopamina porque no puede ser activada, o nos faltan metiladores para transformar serotonina a melatonina y el niño duerma, por eso no duerme, por eso rasca la pared y come cal o come jabón o chupa los zapatos o come tierra y se espica porque el cuerpo anda demandando nutrientes. Entonces, esta conducta extraña, rara, es por una deficiencia. Entonces, tenemos que volvernos como Sherlock Holmes, ir anotando. El registro es importante y nos va a ir dando un panorama y algo bien claro. Aquí estábamos y hemos mejorado tanto. A veces los papás, por estar tan abrumados, se nos van las cosas, los avances, porque queremos el mega avance y a veces no, es un día a la vez. Y de repente ya nos dimos cuenta que ya que se queda sentadito, ya agarró los cubiertos, o ya puede ensartar, o ya puede llevarse bien la cucharita a la boca. ¿Eso qué es? Conexiones neuronales. Hemos generado nuevas redes y bajamos inflamación. ¿Verdad, doctora? Sí. Si nos puedes compartir un poco este enfoque y este concepto de inflamación tan terriblemente dañino en sistema nervioso. Sí, te escuchaba y pensaba lo que sucede todavía hoy, habitualmente, cuando se le hace el diagnóstico a un niño, se hace el diagnóstico por los síntomas de la conducta, como decíamos, y se deriva a diferentes terapias. Todavía hay una brecha muy grande, ¿no?, que impide, todavía, yo creo que esa brecha se está cortando, pero impide también pensar en todos estos aspectos de índole médica que están en mayor o menor medida cuando hay un diagnóstico del trastorno de neurodesarrollo. Por lo menos amerita descartarlo. Y en general no encontramos uno, encontramos múltiples problemas que cada vez que vamos encontrando y resolviendo va mejorando la calidad de vida de la persona. Por eso es tan importante y por eso creo que es nuestra vocación y leitmotiv, ¿no?, poder transmitir cada vez más a la sociedad, a los médicos, a los nutricionistas, a los diferentes profesionales de la salud, este enfoque que es muy científico, es sólido, cada vez hay más, crecen
año a año las publicaciones en PubMed sobre microbiota y autismo, sobre sistema inmune y autismo, sobre nutrición y autismo, sobre gluten y autismo, problemas dermatológicos de autismo. problemas dermatológicos de autismo. Entonces, es cuestión de, creo, ir acercando, ¿no?, estas miradas que se pueden integrar perfectamente y que así hacemos un equipo muy completo, integrando las terapias diferentes con toda la parte, el abordaje médico-nutricional. Y sí, volviendo a lo que preguntaste, la inflamación es clave. La inflamación crónica sistémica en todo el cuerpo y la neuroinflamación. Que vaya que sí detectamos, tenemos varios biomarcadores de laboratorio que nos permiten decir acá hay neuroinflamación, acá hay estrés oxidativo, acá hay disfunción de la mitocondria, que es la principal usina energética de la célula, acá hay disbiosis, alteración de la microbiota, acá hay parásitos, acá hay cándida. Todo eso va a potenciar el estado proinflamatorio y, por supuesto, la neuroinflamación. La barrera que tenemos en el cerebro, en el sistema nervioso, que se llama barrera hematoencefálica. Hemato, sangre, ¿sí? Encefálica, encéfalo. O sea, la barrera que hace pasar los componentes de la sangre al encéfalo es una barrera selectiva, cuando está bien. ¿Sí? Y esa barrera selectiva permite, porque el cerebro es un órgano tan fundamental, entonces permite discriminar, esto debe pasar, esta sustancia no. Claro, pero cuando esa barrera está mal, está alterada, se vuelve muy permeable. Lo mismo que pasa en el intestino, el concepto del intestino permeable, van de la mano. Totalmente. Y de la boca, la microbiota oral, sí. y la boca permeable, ¿sí? La barrera hematoral. Entonces, todo eso hace que pasen sustancias al cerebro que no deberían y se activa la señal de peligro y eso va a generar la neuroinflamación con los síntomas que vamos a observar de la conducta, ¿no? Y que me gustaría que profundicemos un poco más en eso, Ceci. Sí, y esto, exacto, esto es bien importante porque aquí hay un tema que ha sido también como una incógnita muy grande y este año a través de un movimiento grande en el cual estamos incluidas la doctora y su servidora, es la revolución del autismo, el poder integrar estos conceptos y hacer como un mejor diagnóstico y un mejor abordaje. Y hablan de esto, de esta neuroinflamación, ¿sí? Que no es en sí una meningitis o una inflamación bacteriana, sino es una inflamación por biomarcadores, como es todo el sistema inmune y la microglía, ¿verdad? Y ahí es donde, si hay mucha inflamación y mucha permeabilidad, como dijiste, así va a estar el cerebro. Pero el cerebro lo cuidan su mecanismo de defensa, que es la microglía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué sucede? Si la microglía empieza a sentir mucha inflamación, ¿qué hace? Protege a las neuronas y las desconecta. Este concepto de desconexión neuronal por tema inflamatorio, ¿sí? Cada vez está agarrando más fuerza y más evidencia científica y esto nos abre una puerta, no digo que toda, ¿verdad? Porque no hay totalidad en ciencia, de respuesta del autismo regresivo, ¿verdad? Porque mi niño estaba bien y ahorita ya no. Entonces, en este bien y algo pasó, o sea, y ya no, ya perdimos contacto visual, decía 20 palabras y ya no dice, y empezó con otras conductas disruptivas. En este espacio, ahí es, ¿qué pasó? Desde una infección, un problema oral, a veces hasta un cambio de casa, se cambiaron los ambientes, o llegó una humedad espantosa a casa y se llenaron de hongos, y resulta que el niño después de que llegó a la casa ya de comer, todo está conectado. Pero tenemos que entenderlo y volver nuestros ojos un poco más allá de lo habitual. Y aquí, ¿sí? Poder hacer equipo. Y entonces, ¿equipo quiénes? Ya hablamos papás, claro, los médicos, pero como lo dijiste ahorita, los terapeutas, ¿sí? Desde, bueno, en México los llamamos terapeuta de lenguaje o el terapeuta de fisioterapia que lleva terapia ocupacional, el que quiera, el que trata al niño, el que lleva al niño a terapia, el que aborda terapias con él. ¿Por qué?
porque esa es otra visión, es otra arista, es otro punto de vista, ¿sí? Y a veces, gracias a los terapeutas, empiezan las salas, ¿sí? Hay una frase que dice que el maestro cambia vidas. Cuando le dice, señora, su hijo está copiando bien del pizarrón. Aquí es lo mismo. Los fisioterapeutas son maestros, ¿verdad? Señora, su niño ya debería agarrar la cuchara o el lápiz o lo que sea y no lo hace. A veces los papás hasta nos enojamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos abrumamos. No. Hay que darle gracias a Dios al terapeuta que fue el que vio. Entonces, capacitar a los terapeutas también con este ojo clínico en su área nos da otro apoyo de información, ¿verdad, Graciela? O sea, entonces ya tenemos papás, claves y toda esa información que le llega al médico. Entonces, ¿qué hace el médico? Como director de orquesta, junta a todos para generar una armonía, ¿verdad? ¿Sí? Es clave realmente. Y acá estoy viendo que nos están acompañando personas, algunas conocidas, profesionales, médicos, fonoaudióloga Pilar, por ejemplo, que yo sé que está muy alineada con toda esta propuesta, una gran investigadora. Ella dice siempre los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz. Así qué bello. Sí. Así que quería traer esta frase que ella siempre aplica y además colabora, así como otros terapeutas que conozco, en, por ejemplo, el cambio de hábitos alimentarios, que a veces es tan difícil, puede haber selectividad, puede estar muy minimizada la variedad de alimentos, inclusive no, de esos pocos que comen no son saludables. Entonces, es clave el rol del terapeuta acá para poder hacer un buen trabajo en equipo y llevar adelante el tratamiento. Así es. Yo tengo un tema, tal vez no es lo más científico, pero es de muchísima experiencia, que les digo a los papás. El niño que mastica, habla, ¿sí? Porque el proceso de masticado, y esto va muy de la mano de un terapeuta de lenguaje, un fonoaudiólogo, porque tienen maravillosas técnicas para que el niño pueda masticar, y el masticado es un proceso de masaje neuronal. Entonces, se ven cómo vamos uniendo. Eso es lo que queremos, y eso así trabajamos. A veces hay papás que dicen, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué nada más quítenme el gluten, la caseína y que la doctora le dé las vitaminas o la vitamina C? No, o sea, avisamos, esto es un maratón y hay que ponerse equipo especial, o un triatlón o un Ironman. Más bien ya no es maratón, es un Ironman, esos que nadan, andan en bicicleta, escalan, porque sí nos tenemos que preparar. Esto es constante, ¿sí? Y por eso, pues es hacer equipo. La doctora Graciela y yo tenemos un tiempo ya conectando, trabajando, diseñando, creando, y nos faltan cosas que no hemos platicado, ¿verdad? Para poder llevar esto y traer paz. Es lo que queremos. Traer tranquilidad mental, emocional, ¿sí? De cómo llevar este camino azul, que son los trastornos del desarrollo, ¿verdad? Y llegar a adultos. Y los papás también, porque los papás nos desgastamos mucho por el camino. Entonces, tenemos que hacer algo muy integral. ¿Verdad, doctora? Usted que ve tantos niños y papás. Sí, es así. Y pasa que cuando se lleva a cabo el tratamiento y la dieta, que en realidad es un cambio de hábitos, cuando lo hace toda la familia es cuanto mejor vemos que funciona. Y además vienen los comentarios, ¿no? Por ejemplo, el papá es diabético y de pronto empezó a mejorar mucho, disminuyó la cantidad de hipoglucemiantes, o la mamá hipertensa y normalizó la presión arterial, se enferman menos en la familia. Entonces, esto es algo que se va expandiendo y que beneficia a toda la familia, porque es un modo de vida. Y por eso, más allá de que nosotros estamos enfocadas en los temas de neurodesarrollo, la base es la misma para cualquier situación, patología crónica, para cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida. Los tratamientos de calidad de vida, de envejecimiento activo, tienen la misma base. Así es. Exacto. Entonces, yo creo que ahorita, ahora sí, aquí, en los tiempos que nos tocó a vivir a todos, ¿sí? Que son muy diferentes que hace muchos años por muchos conceptos, pero dentro de toda la parte ambiental, ¿verdad?
no es lo mismo alimento que consumían antes que ahorita, por eso lo comparto, porque ¿por qué las mamás, por qué a mí o por qué mi hijo, por qué ahora hay más y antes no? Porque los insultos ambientales, como los llamamos, que pueden ser químicos, que pueden ser emocionales, que puede ser por encierro de 2 años y 0 estímulos, y hay mucho niño COVID, que nació COVID, y que empiezan a diagnosticarnos con alertas de autismo. Para mí, esto es general. Antes de evaluarlo, hay que estimularlo, porque si no los evaluamos en desventaja. Un bebé que nació en COVID, que no vio bebés, otros niños, ni convivió con nadie más que papá, mamá, a veces ni perrito, y luego les hacen los diagnósticos, pues sí, falta estimulación, mejor trabajemos dieta, estimulación, nutrición, si hay un tema de salud, y luego reevaluemos o hagamos un diagnóstico si todas las alertas todavía de autismo están, ¿sí? Entonces, pero para eso vuelvo a lo mismo, necesitamos una buena información para mejorar la calidad de vida, y la parte genética se vuelve igual que otras, un insulto a esos genes, una agresión, eso le llamamos epigenética, como los factores ambientales me van a encender o apagar genes, para bien o para mal, porque tengo muy buena alimentación, duermo bien, o tengo muy limpia mi casa de químicos, pues esos genes que me pueden generar problemas se silencian. Pero si vivo en un estrés o el bebé vive en un ambiente pesado o cero estímulo, se prenden genes, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso lo que hablas de este cambio de vida, cambio de hábitos, pero no nada más es como hay un comercial aquí en México, come frutas y verduras, no, es todo un hábitos para siempre. Tenemos que renovarnos, tenemos que revolucionar, tenemos que evolucionar. No es lo mismo, ¿sí? Desde cómo nos alimentábamos y cómo vivíamos antes que ahorita. Y eso es un reto. Los retos y los cambios nos estresan, ¿verdad? Porque es más fácil quedarme en mi status quo, cómodo. Eso no me va a llevar a veces a ningún lado. Nos tenemos que salir de nuestro nichito para mejorar y para evolucionar. Y más si tenemos el reto de un niño con trastornos del neurodesarrollo. Abramos nuestra mente. A veces es que me dijeron que es por esto, o es que a mí me han alimentado siempre con leche. ¿Por qué le voy a quitar la leche? Porque estamos en otro tiempo y las necesidades del niño son muy diferentes. Entonces, ese es el reto con los papás. Abrir nuestra mente a una buena guía de un médico funcional, integral, que te vaya dando todo este concepto, y para que no te sientas sola y no perdamos tiempo, porque a veces los papás, una terapia y luego otra, y hacemos este protocolo y el otro, y no avanzamos, porque no hay un equilibrio, ¿verdad? Integral, holístico, en un tratamiento, que es lo que necesitamos. ¿Verdad, doctora? Sí, está muy bien. Y cuando se sigue un protocolo es importante también seguir una línea, un protocolo, porque si estamos como picoteando de acá para allá, a veces eso termina dispersando la energía y no resulta como quisiéramos, y de pronto decimos, no ha dado resultado, pero porque no hemos profundizado en un protocolo, en una línea concreta. Bueno, y si quieren pueden preguntar, sí, ¿no? Los participantes pueden hacernos sus preguntas, y creo que lo que quería contar es que en Avian tenemos un curso que es para terapeutas de cualquier área de la salud, docentes y para padres. Que, bueno, acá los papás, yo tengo que decir, me saco el sombrero porque realmente van adquiriendo tanta información, se transforman en los principales investigadores y evaluadores de los tratamientos de sus hijos, los papás comprometidos, y eso está muy bueno, ¿no? Y siempre con la guía del equipo podemos llegar muy lejos. Así que bueno, los papás suelen estar muy informados. El curso que ofrecemos tiene toda la base biomédica en términos que
sean comprensibles y a la vez bastante profundos y científicos, pero aplicables a la práctica, exactamente. Y después tenemos la formación para médicos, en donde hay un examen, una certificación, y bueno, es un acompañamiento durante 3 meses para poder adquirir todas las bases de terapéuticas, ¿no? De diagnóstico y tratamiento. Bueno, tengo algunas preguntas acá. ¿Es importante de verdad la dieta? ¿Sirve? Muy buena pregunta. Pues para mí, y no para mí de manera personal, sino de manera profesional y científica, es la base, ¿sí? Es la base. Es la base, este cambio de alimentación, dependiendo también, es bordado a mano. O sea, podemos decir la base inicial es no lácteos, no trigo. ¿Por qué? Porque son muy proinflamatorios, son proteínas muy complejas que los niños no pueden digerir, y más si vienen con estos temas, como comenta la doctora Graciela, de intestino permeable, etcétera. No lácteos, no trigo, no azúcar, no soya, porque es muy estrogénica, y nada ni químicos y aditivos, colorantes, edulcorantes, como el acesulfame K, el aspartame, etcétera, porque eso altera la microbiota. Toda la nutrición impacta la microbiota. Y si ustedes se fijan, hay diferentes protocolos nutricionales. El básico, hay el protocolo, diferentes GAPS, Nemetschek, pero todos inician con un cambio de alimentación. Todos. Los que han sido efectivos por el enfoque o el origen que sea, todos esos buenos food maps, todos inician con GAPS, Nemetschek, Pero esa base es la misma realmente para todos, ¿no? Y de ahí van teniendo diferencias. Y a lo que le sumamos, que después lo vamos individualizando, de acuerdo a los estudios de laboratorio, vemos si le conviene, qué tipo de macronutrientes le conviene consumir más. A veces necesitan más grasa, menos carne, hay alergias e intolerancias alimentarias que también tenemos que tener en cuenta, los salicilatos, bueno, y así vamos haciendo, como vos decís, un bordado a mano con la dieta. Así es, y se va creciendo el bordado, va haciendo, conforme va cambiando, y los requerimientos van también evolucionando, ¿no? Ahora una cosa, ahora otra, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues lo básico, si me preguntan cuál es el protocolo inicial, ¿sí? La doctora Julie Matthews, que es una de mis maestros, y ella tiene el Instituto de Nutrición Individual, es la máster directora en el Instituto de Autismo para temas de nutrición. La base es esta: no lácteos, empieza con ella. Si me preguntas por dónde empiezo, no lácteos, queso, cremas, no gluten, de trigo, de centeno, de cebada, ¿sí? No colorantes, no aditivos, nada de azúcar de caña, ¿sí? Hay que ver qué otro carbohidrato complejo se puede usar, dependiendo, como dice la doctora, y las sensibilidades especiales, y con eso inicia. No necesitas más, pero hay que atrevernos, ¿sí? ¿Sí? Hacemos un paso a paso, tenemos un paso a paso. ¿Cómo la mamá debe de empezar? ¿Cómo me organizo? ¿Qué hago? Me siento perdida en el súper. Ok, hay una guía que te puede servir, ¿sí? El 001 para cómo iniciar y atreverte a empezar. Ahorita es muy buen tiempo, ¿sí? Para poder empezar en enero. Nos animamos, leemos, nos preparamos, iniciamos nuestro cambio en enero, ¿verdad? Perfecto, perfecto, ideal. Y ahora otra pregunta clave. Mi hijo presenta una selectividad alimentaria que me impide hacer modificaciones en la dieta. Me pregunto si hay alguna manera de mejorar esto, de manejarlo. Sí. Hay yo digo, con lo que comen los niños, muchas veces esa selectividad puede ser, o porque nada más quieren un alimento, porque ese alimento le da un aporte de algún nutriente que mega necesita, como puede ser el niño vive de huevo, y lo único que quiere, ¿por qué? Porque tiene vitamina A, tiene colesterol, tal vez lo tiene muy bajo, tiene vitamina D,
Y es lo que el cuerpo anda desesperado por comer. Los niños que comen mucha sal, no les quiten el salero, hay que preparar algunas sales, faltan minerales, ¿sí? Pero ¿por dónde empiezo? Ah, ahora sí que esa es mi especialidad, buscar maneras para que los niños coman. El niño tiene que comer verduras o otros nutrientes o macronutrientes y no necesita saberlo. Para eso hay estrategias. Y la parte médica que lleva, ¿no, doctora? Porque Claro. hay selectividad por deficiencia de zinc y algunas otras deficiencias de nutrientes, ¿verdad? Y cuando, tal cual, cuando vamos incorporando los nutrientes que hacen falta, modulando la microbiota también, porque como siempre decimos, los bichos que están adentro también son los que piden más dulce, más Exacto, harinas, exacto. etcétera, más chatarra. Y la homeopatía también ayuda mucho. La homeopatía también es para mí una valiosa herramienta terapéutica, entre otras cosas, suele ayudar mucho con la selectividad alimentaria, abrir el paladar, mientras vamos haciendo todo lo demás. Así es. Y hasta el enjuague con aceite de coco en vez de pasta de dientes. El flúor es súper tóxico para la microbiota oral y nos ataca las papilas gustativas y puede exacerbar las selectividades alimenticias. Entonces, hay que quitar la pasta de dientes con flúor y empezar a usar pasta de dientes de aceite de coco. Algunos otros hay unos ya comerciales muy buenos orgánicos, lo que sea, pero hay que dejar el flúor. ¿Ok? Claro. Y como ven, no sé si, ¿qué te parece, doctora Grace? Sí, les leemos un poquito de nuestros programas Bueno, para que vean este orden y lo hermoso que está el curso para poder empezar a tener un buen cimiento, ¿sí? Y empoderarnos en trabajar de manera diferente, tanto médicos como el apoyo terapéutico y los padres, ¿sí? ¿Los tienes me por ahí? parece muy bien. Sí, sí. ¿Querés que lea? Si me haces favor. Bueno, voy a contar primero sobre el programa para los papás y terapeutas y docentes. En el primer módulo vamos a ver los conceptos actualizados de TEA y compromisos de neurodesarrollo, desde la historia, de dónde venimos, la ventana de los 1000 días que hemos mencionado, todos los factores que están impactando, que solo hemos mencionado algunos, pero hay muchos factores que están impactando en el incremento exponencial de la prevalencia de autismo, por eso podemos hablar de epidemia hoy en día. Los factores que inciden en este incremento también inciden en la salud de la población general. Por eso digo que esto, a mí toda la formación que hice buscando contribuir más a los temas de neurodesarrollo me ha servido para tratar todo tipo de pacientes, todo tipo de patologías, ¿no? Pero bueno, este programa, tanto para los papás como para los médicos, vamos a hablar estos temas en distintos niveles de complejidad. Y vamos a hablar de los tipos de autismo que mencionaste, la regresión, qué pasa cuando hay una regresión, que hay que considerarlo, yo diría, una situación de emergencia médica, en donde tenemos que ver ahí cuál fue la gota que colmó el vaso y todo lo que venía previamente precipitándose para que se genere una regresión autista. Después, en el segundo módulo, vamos a hablar de todo lo que son los ejes: intestino, microbiota cerebro, intestino, microbiota tiroides, adrenales, piel, y de ahí a todo el organismo, ¿no? Así que vamos a ver bien esos temas. En el tercer módulo, microbiota, a full, en profundidad, microbiota y sistema inmune. El rol de esa microbiota gastrointestinal en la regulación de esa respuesta inmune, que a veces se desregula en exceso, produciendo autoinmunidad, Exacto. que también se ve en casos de autismo, no puedo profundizar porque sería demasiado, o se desregula para el lado de las inmunodeficiencias, no se puede defender la persona de infecciones, o para el lado de las alergias, o todo en una sola persona también se puede ver estos tres tipos de desregulación. Entonces, ¿cómo detectar? ¿Cómo mejorar eso? ¿Qué puede hacer cada uno como papá, como terapeuta, para detectar y mejorar esas condiciones? Y cómo podemos trabajar en equipo, los distintos tipos de dieta, los abordajes nutricionales también vamos a ver, y lo que es la genómica nutricional, cómo podemos actuar desde la epigenética
para modular lo que ya viene desde la genética, apagar, silenciar genes o activarlos según lo que sea, ¿no? Y voy a contar también de mi parte los recursos terapéuticos que podemos utilizar, la fitomedicina, por ejemplo, la naturopatía, la medicina ortomolecular, y cómo los papás pueden disponer de un botiquín funcional en casa para tratar los cuadros agudos, las enfermedades triviales, para evitar pasar a mayores, ¿no? A tratamientos más, por ejemplo, desestructurantes para la microbiota con antibióticos, por supuesto, siempre de la mano de la consulta con el médico, eso sin duda. Vamos a enseñar cómo llevar el registro, que hemos mencionado, que esto es muy importante. ¿Querés agregar algo? Eso sería sí, no, me gusta eso, y yo creo que algo muy valioso, y porque también te hemos tenido en Linca en eso, el botiquín. Híjole, a medianoche del 24 de diciembre, ¿qué hago? Si el niño empezó con... ya estoy tranquila porque ya sé que tengo, la doctora me dio esto, y tenemos testimonios muy lindos, ¿verdad? Es que la doctora me dejó esto, entonces empecé con esto, se tranquilizó, y ya luego contacté a la doctora y ya seguimos un tratamiento. Y tenemos dentro de ese botiquín, un botiquín de viaje, ¿verdad? Me voy a ir a tal lugar, bueno, es que no voy a tener todo controlado de la comida, que se me estresan mucho, ¿ok? Podemos usar ciertas enzimas, la de PP4 para temas de gluten escondido y que no sabemos y que no nos metan problemas. Entonces, es esto, irnos empoderando para vivir el día a día mejor y haciendo equipo. No estamos solos, eso es bien importante. ¿Se fijan? No estamos solos, ¿sí? Hay que hacer equipo, hay que, y el centro, pues, es el apoyo a la familia, ¿sí? Sí, tal cual. Y después para los médicos, exacto, va a ser un programa similar en cuanto a la temática, pero profundizando y con mucha información científica, y además va a tener el plus de casos clínicos reales que les voy a mostrar en los distintos módulos, donde ha habido un abordaje más desde el sistema inmune, desde el intestino, la microbiota, de distintas áreas, qué herramientas terapéuticas utilizo, cuál, les voy a contar lo que le he dado a cada paciente y cómo ha ido evolucionando. Por supuesto, acá cada profesional dispone de herramientas terapéuticas diferentes que puede sumar, porque la idea es tener claro el abordaje, la base, y bueno, quizás alguno utiliza, no sé, por ejemplo, acupuntura, magnetoterapia. Yo no, yo utilizo fitoterapia, homeopatía, la medicina funcional ortomolecular, dar la suplementación adecuada a cada persona. Todo eso va integrándose al abordaje terapéutico que hacemos. Y las analíticas también. Voy a mostrar todas las analíticas que suelo solicitar, que son muchas, cuándo, en qué momento le vamos a entregar realmente todo en bandeja para que tenga ya toda esa ruta crítica que pueden iniciar del tratamiento. Sí. Ok, Sí, así es. Cómo Y también, interpretar esas analíticas. exacto, también. a eso iba, ¿no? De cómo interpretar analíticas generales, luego el examen de pelo, ácidos orgánicos, y bueno, algo que está, pues sí, puedo decirlo así, muy de moda, todo lo que son exámenes de epigenético, que hay que entenderlos y hay que integrarlos, no es tenerlos aquí etéreos o acá en una nube, no, hay que integrarlos a toda esta información básica, no es separar, más bien juntar. Y como dijiste, hay médicos con muchas herramientas que pueden que pueden apoyar o agregar a lo que ya se está dando, ¿verdad? Sí, así es. Así que, bueno, espero que se quieran sumar a esta comunidad que crece cada vez más. Sí. Son todos muy bienvenidos y pues, bueno, va a ser un placer acompañarlos. Así es. Y bueno, pues creo que es dejarles el reto, empezar bien el 2024 con un buen reto de aprender y, como siempre decimos, entender para atender del área donde estés, desde tu trinchera, médico, padre de familia, terapeuta, de cualquiera, entre más entendamos qué es el autismo, que es bien complejo y bien difícil, porque cada etapa te requiere, ¿sí? Te demanda para poder atender de una manera
puntual, mejorando la calidad de vida. Yo creo que es el enfoque. El autismo está, pero lo podemos entender y atender diferente para tener buena calidad de vida. Ellos, porque se lo merecen, y los padres también, porque no lo merecemos. Sí, pues muy bien. Creo que si no hay algo más o alguna otra pregunta, pues para terminar y desearles un buen año. Que aquí estaremos, ¿verdad, doctora Aquí Graciela? estaremos. Son 4. Y con más otros proyectos, tenemos. Y todo es para aprender. Así es, Ceci, aprender y acompañar. Gracias, gracias a todos los que participaron y gracias, Ceci, por No, estar gracias a ti. Hagamos equipo de los dos polos de América, pero no importa, bendito Internet. Aquí estaremos, mi querida doctora de blusa veraniega, ¿sí? Y aquí estoy ahorita, amanecimos a 0 grados, ahorita estamos a 3 grados, entonces, pero la ciencia es la misma en cualquier lado, ¿verdad? Sí, así es. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas Nos gracias. estamos viendo. Saludos a todos y Saludos. muy buen Feliz año. año. Felicidades. Sí, Nos vemos, doctora. nos Bye. vemos.